A partir de ahora, hacemos de cuenta de que estamos estudiando juntos y vamos a resolver este ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces síganme a medida que yo voy avanzando. Surge una duda, me paran en ese momento. Lo primero que tenemos que hacer siempre es leer los planos, ¿verdad? Identificar nuestro proyecto. En este caso, como yo voy a hablar de lo que es movimiento de suelo, solamente me interesa la planta baja, porque la planta alta a mí no me sirve. Yo lo que quiero saber es cómo la planta baja está implantada dentro del terreno con los accidentes topográficos propios del terreno, sin intervenir, ¿verdad? Y ahí es lo que yo tengo que ver si voy a necesitar hacer una excavación, un desmonte, o voy a necesitar hacer un relleno, un terraplén. Entonces, primero tengo que leer mi plano y ver cuáles son los niveles que me marcan en mi plano. Y aquí yo tengo los niveles definidos. Perdón, estoy con un poco de dolor de garganta y a veces me agarra la tos. Sigo. Fíjense, tengo todos los niveles definidos. Tengo que la calle arranca en el nivel 100,06. Después hay un escalón aquí, un cordón de vereda, sube al 100,21, acaba al 100,24, sube al 100,39, etcétera. Significado de eso, tengo todos los niveles perfectamente definidos. Correcto. Entonces voy a mi planta baja, que es la que tengo aquí. Desde la parte exterior a la parte ya interna de mi planta baja, yo me percato que aquí tengo un nivel de 101,23 en este punto. Acá va a 101,26, quiere decir que hay 3 centímetros de diferencia, lo cual me indica a mí que hay una pendiente aquí. Justamente porque el agua que va a llover aquí, necesito que vaya hacia afuera y no hacia adentro. Entonces al piso le hago una pendiente. Aquí estamos hablando de piso terminado. Después voy a la parte interna. Aquí es donde tengo 101,26, quiere decir que el mismo nivel se mantiene y ese mismo nivel se mantiene en toda la parte interna del estar comedor, el hall de acceso, inclusive la cocina. Está al mismo nivel, no hay ninguna diferencia de nivel. Ahora bien, a la cochera, cuando voy a acceder, sí me doy cuenta que tengo dos escalones y tengo un nivel aquí definido de 100,96. Entonces, si hago la diferencia entre 101,96 y 100,96, encuentro que hay 30 centímetros de diferencia, lo cual a mí me dice que tengo dos escalones de 15 centímetros aquí. Ok, estoy entendiendo perfectamente mi proyecto, ya estoy manejando los niveles. Bueno, aquí este nivel de 100,96 va a 100,95, quiere decir que en estos casi 6 metros hay un centímetro nomás de diferencia. ¿Por qué? Y porque aquí no se necesita demasiada pendiente, porque esto está dentro de la obra, o sea, aquí no llueve directamente. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el agua que puedo tener yo acá que necesito que vaya hacia afuera? Y a lo mejor si meto el vehículo y la hago aquí adentro, no sé, un caso excepcional. Entonces ahí sí necesito esa pendiente. Como no es pronunciada, o sea, no es una zona exterior, no necesito una pendiente de 1%. Con medio por ciento de pendiente ya es suficiente, que es lo que hay aquí justamente. Y a partir de ahí otra vez voy a la parte externa. Tengo 100,19 y aquí al patio tengo 101,40, ¿verdad? O sea, van, creo que no cambié, voy a cambiar ya ahora. Tiene que ser por lo menos 15 centímetros por debajo de porque no tiene sentido que esté más alto. Entonces vamos a dejar en 101,11. Quiere decir que aquí hay un escalón de 15 centímetros. Aquí también. Vamos a ponerle nomás ya también 101,11 para no complicar el tema. Y aquí arriba también. 101,11. Entonces ahí ya tengo todo el patio al mismo nivel. Bueno, esa lectura de plano es lo primero que yo necesito hacer. Interpretar cuáles son los niveles finales de mi obra. Principalmente todo lo que es concerniente a la planta baja. Entonces, lo que ahora vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a calcular qué movimiento de suelo yo necesito, pero solamente para la parte de la obra. No me voy a centrar en el patio, ¿de acuerdo? Porque si me voy a centrar en el patio, se va a hacer muy largo mi cálculo y no vamos a terminar la clase. Y se supone que si ustedes aprenden a calcular el movimiento de suelo dentro de lo que es la obra, eso pueden extrapolar a lo que es fuera de obra. No tendrían que tener problemas para calcular también lo del patio. ¿De acuerdo?
Dicho esto, voy a complementar mi explicación de esta zona con el corte CC que pasa justamente por la cochera. ¿Por qué tomo ese corte? Porque si tomo el corte AA, voy a ver el mismo nivel acá en el estar comedor. No me muestra nada significativo eso. Yo sé que la cochera es lo que está más bajo que el resto de la casa. Entonces necesito mirar un poquito el corte CC para ver que esta es la situación que tengo ahí, que efectivamente la cochera es lo que está un poquito por debajo de lo que es el resto de la casa. Y acá puedo identificar mejor eso. Entonces, ¿qué pasa si yo me voy al plano topográfico planialtimétrico y dibujo, por ejemplo, voy a poner de cualquier forma, dibujo el perfil de terreno natural? Y vamos a suponer que mi perfil de terreno natural es esta línea blanca que yo estoy haciendo ahora. Y voy a exagerar, voy a hacer cualquier cosa acá. Así. Si yo agarro el plano planialtimétrico, dibujo un eje que coincida con el eje CC, pasando a través del plano planialtimétrico topográfico, y dibujo ese perfil de terreno natural, que es esto que está resaltado ahí. Ahí puedo ver cuáles son las zonas que yo necesito excavar y cuáles son las zonas que necesito rellenar, si se da el caso. Y voy a cambiar mi dibujo y voy a exagerar. Voy a poner así. Vamos a suponer que ese sea mi perfil de terreno natural. Entonces, si yo veo este perfil, lo que yo puedo identificar acá rápidamente es que si voy a trabajar solamente donde está mi construcción, que es hasta el guardaobra, hasta ahí, yo puedo delimitar esta sección acá primero, rápidamente, así, y decir que todo eso que está ahí sombreado ahora, tengo que excavar, tengo que sacar de ahí eso, ¿de acuerdo? Porque mi terreno hoy está en esta línea. Cuando yo termine de construir, tiene que estar acá el piso terminado. Entonces, todo esto que está por encima del piso terminado y por debajo de la línea de terreno natural es lo que yo necesito excavar y retirar del lugar. Eso es lo primero que puedo ver acá. Ahora bien, ¿qué también puedo ver acá? Puedo ver que este sector que voy a sombrear ahora, acá, siempre voy a tomar primero mi línea de terreno natural nomás todavía, porque conceptualmente es lo que quiero que identifiquen. Este sector sombreado acá, que le voy a cambiar el color, vamos a ponerle en amarillo. ¿A mí qué me indica? Me indica que ese sector yo necesito rellenar, necesito cargar ahí para llegar hasta el nivel de terreno natural, perdón, nivel de piso terminado de mi obra, porque el nivel de terreno natural está por debajo de mi nivel final de obra. Y así puedo hacer de este lado la misma cosa. Todo este volumen que está acá arriba, que voy a sombrear así rápidamente nomás, todo este volumen que está acá, inclusive hasta acá, todo ese volumen yo necesito excavar también. Eso es lo primero que me puedo dar cuenta al superponer mi corte, donde tengo los niveles finales de mi obra definidos, con el perfil de terreno natural de ese mismo lugar. Al superponer esos dos dibujos, yo me doy cuenta dónde tengo que excavar y dónde tengo que rellenar. Y ahora voy a algo más particular. ¿Hasta dónde yo tengo que excavar? Tengo que excavar solamente hasta el nivel de piso terminado. Y no, la verdad que no. Tengo que excavar hasta el nivel inferior del contrapiso, porque hasta ahí es donde va a ser terreno natural finalmente una vez que yo termine mi obra. Este hatch que ustedes ven acá resaltado es lo que significa, o sea, lo que representa, mejor dicho, al terreno natural que está por debajo de la construcción. Y a partir de esta línea que está acá resaltada ahora, empieza el contrapiso de mi obra. Y desde ahí ya no es terreno natural. Entonces yo mínimamente necesito excavar desde la línea de terreno natural hasta la parte baja de mi contrapiso. ¿De acuerdo? Entonces, yo en un ejercicio de examen les puedo decir a ustedes, bueno,
el nivel de piso terminado es 101,26. ¿De acuerdo? Dato. Eso está en el plano indicado. Después en mi enunciado le pongo, considerando las siguientes especificaciones técnicas. Piso a ser utilizado, porcelanato de espesor 1 centímetro. Paquete de carpeta más contrapiso, espesor 9 centímetros. Por dar un ejemplo nomás. Y algunas otras especificaciones más. Y le pido a usted calcular el desmonte que necesito hacer. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es, para hacer ese cálculo, van a tomar desde el nivel de terreno natural hasta el nivel de piso terminado, la distancia que hay, porque conociendo esta cota, yo haciendo la diferencia, puedo calcular la altura de terreno que necesito desmontar ahí sobre el nivel de piso terminado, pero yo me tengo que acordar, no es hasta ahí donde tengo que excavar hasta la parte de abajo de mi contrapiso siempre. Y ahí tengo en el enunciado el dato que necesito, 1 centímetro de piso más 9 centímetros entre carpeta y contrapiso, sumado me dan 10 centímetros. Entonces mi altura de cálculo no es 39, en realidad tiene que ser 49 en ese caso. Y acá va a sumar 49 esto, si es que era 39 la distancia, la diferencia. En este caso particular, el corte tiene un espesor de contrapiso de 10, ¿ven? Y tiene un espesor de carpeta más piso de 5. Supongamos que ese era el enunciado. Entonces, yo a 39, que es la distancia que me da la diferencia entre cotas acá, le tengo que sumar 5 y le tengo que sumar 10. Y ahí me voy a 54. Eso tiene que quedarles claro. Y lo que está por debajo del nivel de contrapiso, por ejemplo, estas zapatas que están acá, o esta viga de fundación que está acá, o esta viga de fundación más este volumen de mampostería que está encima, que está abajo, eso ya no es movimiento, no se considera como movimiento de suelo, eso ya se considera como excavación, que es diferente. Eso en la siguiente clase van a ver. Entonces, movimiento de suelo es todo lo que yo voy a excavar o desmontar o rellenar, hacer un terraplén antes de hacer mi replanteo y excavación de las fundaciones. Después yo hago la excavación de las fundaciones. ¿Qué significa eso? Que primero voy a hacer el movimiento de suelo y después voy a calcular, así, mostrándole acá rápido nomás, esta excavación acá. Este volumen ya va a ser incluido en el ítem de la planilla que dice excavación para zapatas, por ejemplo. No en el ítem donde dice desmonte y terraplén o movimiento de suelo. Movimiento de suelo es lo que está en blanco. Y esto que está acá en el cuadro es excavación, que se hace después. ¿De acuerdo? Y el terraplén que tengo acá, la misma cosa. El terraplén no va a ir hasta acá arriba, sino va a ir hasta debajo del contrapiso. La misma cosa que el desmonte. Quiere decir que este va a ser mi terraplén realmente. Ese va a ser el terraplén o relleno. Entonces, si yo tengo esta situación de perfil, yo tengo que hacer aquí un desmonte, tengo que hacer aquí un relleno y tengo que hacer aquí otro desmonte para poder construir esto. Claro, este tercer desmonte también tengo que llegar hasta debajo del contrapiso, igual que acá. Entonces, acuérdense de ese concepto. ¿Hasta dónde se hace la excavación para el desmonte o el relleno para un terraplén? Hasta la parte de abajo del contrapiso. Hasta ese nivel siempre se llega. Lo que está más por debajo ya se calcula aparte como excavación para fundaciones. Eso es importante que les quede claro. Y dicho esto, empiezo a trabajar en mi ejercicio. Fíjense, yo tengo acá planta baja, tengo el corte para identificar el concepto, ¿verdad? Pero a lo que me sirve a mí ahora es mi planta baja. Tengo mi plano acá de levantamiento planialtimétrico. Entonces, ¿qué hago con estas dos láminas? Combino en un solo plano para ver dónde está implantada mi construcción en ese caso. Bueno,
Acá tengo implantada ya mi construcción con el retiro de los 6 metros que me exige la municipalidad, la línea de edificación, línea municipal, todos los chiches aquí implantados ya, ¿de acuerdo? Y estas líneas que están aquí, ¿qué representan? Representan las curvas de nivel del levantamiento planialtimétrico. Y esas curvas tienen nombre. Esta es la curva 100,5, esta es la curva 101, esta es la curva 101,5 y esta es la curva 102. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que yo necesito hacer? Cuando ya tengo mezclados o combinados, mejor dicho, estas dos láminas, estos dos planos, lo que yo necesito hacer es definir cuántos perfiles necesito dibujar para poder calcular el volumen de movimiento del suelo que me están pidiendo. Y supongamos que el enunciado de este ejercicio dice calcular el volumen para el movimiento de suelo de todo el sector interno de la planta baja, o sea, toda la construcción, toda la superficie construida, solamente eso, no el terreno circundante, solamente la superficie construida, para este caso particular. Entonces, lo primero que yo hago es voy a zonificar los diferentes niveles que tengo. Entonces, yo me doy cuenta que la cochera está a un nivel distinto del resto de la casa. Entonces, esta cochera está a un nivel más bajo que el resto de la casa. ¿Qué me queda como resto de casa? Voy a tomar todo lo que está a un mismo nivel y voy a sombrear. Y voy a incluir el hall de acceso, porque eso está también techado, está bajo techo, ¿no? En ese sector. Y es la entrada principal, entonces voy a incluir hasta ahí. Hasta ahí tengo para calcular. Entonces, todo eso está sombreado. Voy a tratar de sombrear en un color diferente. Ponerle rojo para que llame la atención. Así. Todo lo que está sombreado en rojo está a un mismo nivel. Hablamos de piso terminado de proyecto. Todo lo que está sombreado en blanco está a un mismo nivel. Hablamos de piso terminado del proyecto. Entonces, mínimamente, yo necesito definir un perfil que pase por donde hay dos niveles diferentes, que es justamente donde está la cochera. Entonces, esta línea blanca de eje que está marcada acá, me va a representar a mí el perfil 1, perfil S1, que va a pasar justo a la mitad de esta distancia que está acá, 360. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque la sección transversal que yo voy a definir en esa dirección de ese eje, voy a tomar como área de barrido toda la cochera, todo el ancho de cochera. Quiere decir que voy a calcular el área de los perfiles, o sea, del perfil S1, y voy a multiplicar por la distancia de que va a ser 360 para mí. Y con eso voy a calcular el volumen que voy a necesitar mover en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer otra vez un cuadro más grande ahí, más grueso, para simbolizar lo que le estoy diciendo ahora. Todo este sector yo voy a calcular como un volumen, volumen 1. Y bien grueso ahí. Todo eso que está aquí dentro de ese sector va a ser mi volumen 1 y va a estar calculado por el perfil transversal S1 que va a barrer la distancia del ancho de este rectángulo que es 360. ¿De acuerdo?
Después voy a ir aquí arriba. Aquí arriba tengo esta situación donde tengo diferentes distancias. O sea, aquí tengo un ancho, o sea, un largo, mejor dicho, de lo que es el estar comedor, y tengo mayor distancia de lo que es el hall de acceso, el hall, baño social y parte de la cocina. Entonces aquí voy a tomar el segundo sector donde voy a calcular y voy a delimitar ese sector, por ejemplo, aproximadamente lo que es esto, hasta ahí. Entonces tengo esta área que voy a barrer, donde voy a definir otro perfil S2, voy a multiplicar por el área donde yo considero que ese perfil se mantiene relativamente invariable y voy a obtener el volumen B2 en ese caso. Y el volumen B3 puedo obtener ya con lo que me queda, con lo que me resta, ¿verdad? Mi volumen B3 sería, voy a hacer otra vez lo más ancho posible. Sería ese es el sector 3. Entonces voy a tener S1, S2, S3. Y ahí ustedes me van a decir, ¿y qué pasa con este pedacito de acá? Y bueno, este pedacito de acá puedo hacer como un S4 también acá, un pequeño perfil que va a ser rápido de dibujar. Inclusive este sector yo voy a identificar con este mismo perfil. Tal vez puedo agarrar y llevar este perfil al centro y en vez de hacer este cuadro aquí, le hago más o menos por acá. Y este cuadro que está acá, le considero que llega hasta ahí. Puedo hacer también eso. Eso sería un poco más preciso. Entonces mi valor de D va a pasar a ser esta distancia, no va a ser la otra. Es una forma de calcular. Ahora bien, fíjense este pequeño espacio que está acá. Cuando vean el perfil van a darse cuenta que el área que barre aquí es minúscula, o sea, prácticamente es despreciable a la hora del resultado final. Por eso yo este ejercicio resolví considerando esta área que está acá y considerando esta área que está acá. Repito otra vez, yo me di cuenta de eso al resolver, al mirar y al analizar los niveles. Entonces me da la posibilidad de simplificar mi cálculo, hacer más fácil. Por eso, en vez de tener 4 perfiles, tengo 3. Puedo tener 2 nomás también, inclusive, si es que simplifica un poco más. Si veo que el área transversal de un perfil en este sector es muy pequeña, cuando multiplico por esta distancia no me va a dar ni siquiera un metro cúbico, me va a dar 0,4, 0,5 metros cúbicos, que mi resultado final es prácticamente despreciable con la cantidad total que yo voy a mover. Por eso les dije hace rato, los resultados que aquí obtenemos no son exactos, no hay resultado exacto, no es que tiene que salir este ejercicio 22,05 y si no sale 22,05 está mal, no. Los resultados son aproximaciones siempre y lo que tratamos es de obtener la mejor aproximación posible. ¿Qué significa? Cuando nosotros consideramos estos ejercicios para un tema de examen, encontramos resultados que varían de acuerdo al tipo de ejercicio. Hay una tolerancia, pero la mayoría de los resultados están dentro de la tolerancia. O sea, nunca va a salir. Les hablo de esta manera. En mi época de alumno de facultad, cuando nosotros rendíamos todo, lo primero que hacíamos era salir a preguntar cuánto salió el ejercicio. Y bueno, si salías a preguntar cuánto sale el volumen de excavación, a uno le va a salir 20, a otro le va a salir 19,2, a otro le va a salir 21,8, pero al que le salió 35, evidentemente está mal el ejercicio. A eso es lo que quiero llegar. Entonces, en mi caso, para resolver esto, fíjense, todo el análisis que yo estoy haciendo, todavía no empecé a hacer un solo cálculo. Yo solamente estoy analizando todavía. Y llegué a la conclusión de que voy a necesitar 3 perfiles y que estas son mis áreas de barrido. Entonces voy a borrar de vuelta todo lo que marqué, que me está molestando acá. Voy a dejar el plano original, que es este, y voy a acotar de vuelta la zona de barrido. Entonces tengo mi acotación para mi perfil S3, S2 y S1. Bueno, una vez que defino esto aquí en la planta, lo que tengo que hacer es empezar a proyectar los puntos de la obra
de tal forma a que pueda empezar a dibujar, los perfiles. Voy a empezar por el S1. Entonces, mi S1 va desde aquí, donde tengo cambio de cota. Acá tengo otro cambio de cota y básicamente termina acá. Entonces estoy considerando guardaobra, cocina y cochera. Y fíjense lo que hago acá. Proyecto arriba estas distancias porque ahí están mis cambios de altura. En realidad aquí no está ahí precisamente, sino está aquí está mi cambio. Porque fíjense que el nivel C9 de la cocina viene hasta el escalón 2 y recién en donde está esta línea yo paso al escalón 1. Entonces ahí empieza mi cambio de cota, que es lo que está marcado acá. ¿Ven? Y bueno, ¿qué hago? Proyecto esos lugares para obtener el área, perdón, el sector donde yo voy a considerar para calcular mi perfil transversal. Esa va a ser el área que voy a barrer después en la distancia para poder obtener el volumen de la excavación. ¿Y qué me resta dibujar? Me resta dibujar los niveles que conozco, que son las curvas de nivel, que empiezan en 100, 100,5, 101, 101,5 y 102. Ese es el rango de alturas que voy a considerar. ¿Por qué? Porque es el rango que tengo acá en mis curvas de nivel. ¿Para qué voy a dibujar el 103, el 104, el 105 si ya no influye, no está dentro de mi terreno? Entonces yo solamente lo que tengo aquí es lo que necesito dibujar. Eso es lo que representan estas líneas que son tipo ejes y que están en color rojo. Representan cotas, ¿de acuerdo? Y ahí empiezo a dibujar mi perfil de la vivienda terminada. Voy a empezar con ese. Y aquí en este punto tengo el valor de cota 100,95. Entonces me voy a ese punto aquí y fíjense, esta es la cota 100,50. Quiere decir que me falta 45 más para llegar a la cota 100,95. ¿De acuerdo? Y de aquí hago una paralela que llega justo hasta este punto, hasta donde está indicado ese punto en color celeste. Y ese punto es la cota 100,95, dibujado a escala. Y ahí está mi piso terminado de la cochera. Ahí arranca el piso terminado de la cochera. ¿Dónde termina? Termina en el otro extremo, básicamente aquí, con una cota de 100,96. Entonces quiere decir que aquí tiene que terminar en este punto con la cota 100,96. Y ahí yo ya tengo dibujado lo que sería el piso terminado de la cochera. Voy a borrar esto un rato para que se vea. Ahí se ve mejor. Se ve, esta sería la línea de piso terminado, los dos escalones que tengo, y esta sería la línea de piso terminado de la cocina, con sus respectivas cotas. ¿Ven? Entonces yo aquí estoy dibujando solamente lo que corresponde a la línea de piso terminado más el contrapiso, hasta debajo del contrapiso. Porque acordemos, tenemos que recordar que hasta dónde se hace la excavación o el relleno, hasta por debajo del contrapiso siempre. Acá la misma cosa, estoy por debajo del contrapiso de la cochera. Y acá hago mi corte vertical. ¿Por qué? Porque estos escalones que están acá solamente se construyen en este sector, aquí nomás. No es que son escalones largos que van hasta la otra pared. Entonces quiere decir que a mí me conviene, constructivamente hablando, excavar todo esto que está acá hasta debajo del contrapiso y después construir estos escalones por encima. Fíjense todo lo que yo tengo que estar analizando para poder resolver un ejercicio. O sea, tengo que estar leyendo el plano. Por eso, construcciones 2 vienen seguido de construcciones 1. Se supone que ustedes, todo este análisis que yo estoy haciendo, ustedes lo van a hacer de la misma forma, leyendo e interpretando el plano. Bueno, y eso cuando tengo aquí dibujado, ya tengo el perfil de mi obra terminada. ¿Qué me falta dibujar? Me falta dibujar la línea de terreno natural. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que proyectar los puntos donde se intersectan las curvas de nivel con el perfil que voy a trabajar. ¿Qué significa?
Esta intersección me marca a mí que sobre el perfil S1 tengo la cota 102. Entonces voy arriba, perpendicular aquí, y ahí arranca mi cota, acá, 102. Esa es mi línea de terreno natural, la que está en azul. Después me voy a la cota 101,50, que está justo aquí. Aquí se intersecta con mi línea de corte. Entonces, esa línea, proyecto perpendicular aquí, y ahí tengo la intersección, fíjense, de la cota 101,50, que es esta línea roja, con la línea de terreno natural. ¿Y qué pasa entre la cota 102 y 101,50? Y no pasa nada porque no tengo más datos. Entonces yo uno directamente con una línea recta esta intersección con esta intersección. Y eso me representa mi línea de terreno natural. Como yo sé que acá en el medio, por ejemplo, voy a exagerar otra vez, no pasa esto. ¿Cómo yo sé que no pasa eso? Y yo sé porque acá me marca a mí la intersección de la curva de nivel con la cota 102. En todo caso, esta intersección también me iba a marcar acá. Perdón. No. Y sí, en realidad, porque aquí la curva de nivel tendría que intersectar también a la cota 102. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que para saber que entre estos dos puntos tengo que considerar una línea recta o no, si es que es muy accidentado mi terreno, entonces yo las curvas de nivel tengo que hacer más chicas, o sea, menos separadas entre sí. En vez de hacer 101,5 y 102, voy a tener que tomar curvas intermedias porque acá tengo puntos que están por encima de 102 y acá tengo puntos que están por debajo casi de 101,5. Entonces, ¿qué significa eso? Cuanto más precisión quiero en mis cálculos, mi levantamiento topográfico tiene que ser más preciso. O sea, tiene que ser más pequeña la cuadrícula donde yo voy levantando cada punto para tener más datos reales de la superficie del terreno. Para los que cursaron y aprobaron topografía, saben que en un plano planialtimétrico, cuando ustedes trazan una línea entre dos curvas de nivel, se supone que la variación de altura o de cota entre esos dos puntos es una variación lineal, como una línea recta. Esa es la suposición que hacemos. Y si el terreno es muy accidentado, ¿qué es lo que pasa? Que las curvas de nivel están más cerca una de otra. La distancia se achica, disminuye. Entonces, entre estos puntos de intersección de la curva de nivel con mi eje S1, yo considero que es una línea recta mi terreno natural. Y me voy aquí a la otra curva de nivel. Acá tengo otra intersección, que es la curva 101. Y esa viene acá, también perpendicular, acá. Y ahí está justamente el punto donde se intersecta el terreno natural. Y entre 101 y 101,5, otra vez una línea recta, porque son los datos que tengo. Y así puedo dibujar toda esta línea azul que está acá, que representa el terreno natural. Esa línea azul resaltada ahora, aquí, representa mi terreno natural, ¿de acuerdo? Y ahí es donde hago lo que hice hace rato. ¿Qué hago ahí? Voy a sombrear todo lo que está por encima del nivel bajo de contrapiso y por debajo del terreno natural, de la línea de terreno natural. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo vos sabés de dónde, en el plano, en la superpuesta, de dónde tomar Sí. tu punto para llevar esa perpendicular que hacías en blanco? Y porque es la intersección de los puntos que o sea, de las curvas de nivel, en el caso de la línea de terreno natural, es la intersección de la curva de nivel con mi línea de sección, con el eje de la sección. Y Ah, si estoy hablando, y si estoy hablando de la construcción, es la intersección de las líneas, donde están las paredes, la diferencia de nivel, con la línea de eje. Porque acuérdense que yo lo que estoy haciendo es dibujando la intersección de este eje con el plano. Estoy dibujando en corte, vamos a decir, en alzado estoy dibujando. Y estoy dibujando esa intersección para el proyecto, que es el plano arquitectónico de planta baja, y para el plano altimétrico, que es
el plano de las curvas de nivel, ¿verdad? Entonces de aquí nomás yo puedo proyectar. Bueno, yo estoy haciendo el ejercicio en AutoCAD. En realidad estos iban a hacer a mano, se hace en una hoja milimetrada, se compra una hoja milimetrada y ahí se empiezan a dibujar en la escala que a ustedes les parezca que sea más representativa, y lo único que hacen es calculan las distancias nomás. O sea, ustedes pueden, por ejemplo, saber que la curva de nivel 102 le intersecta al eje S1 transversal que yo estoy considerando a 1,83 metros de la línea del guardaobra, por ejemplo. Entonces yo me voy acá en mi hoja milimetrada y esta intersección que está acá tiene que estar a 1,83 de mi guardaobra. Y ahí voy dibujando a mano. Puedo dibujar a mano también esto. De hecho, nosotros antes esto hacíamos a mano el ejercicio, porque no teníamos el AutoCAD para poder facilitarnos la vida en cuanto al dibujo. Pero yo les estoy mostrando a ustedes ya con el proceso del AutoCAD, porque si bien lastimosamente no tenemos clases presenciales, si habían clases presenciales podíamos hacer en clase esto con hoja milimetrada, iban a entender mucho mejor. Pero como estamos a distancia, de manera virtual, a mí me parece más práctico que ustedes aprendan a trabajar en el AutoCAD ya. Y si bien nosotros no le entregamos el plano en AutoCAD, ustedes si saben usar AutoCAD pueden dibujar el plano de la planta baja, pueden tener ese dibujo ahí y pueden ir superponiendo con el resto de los planos, o pueden ir midiendo en las hojas, imprimiendo el PDF a escala, midiendo en las hojas y dibujando en el AutoCAD, por ejemplo. Entonces yo les estoy dando el caso real que ustedes cuando sean profesionales van a tener, donde si trabajan para una empresa, su jefe les va a dar estos planos y le va a decir, necesito que me hagan el volumen de desmonte. El lunes tiene que entrar el maquinista y quiero saber cuántos necesitamos sacar, porque necesito contratar los camiones volquete para sacar la tierra. ¿Cuántos viajes voy a necesitar? Y ahí ustedes tienen que trabajar, tienen que hacer ese cálculo. Entonces ya tienen el AutoCAD y pueden trabajar de esta manera en la que yo estoy haciendo. Bueno, entonces, todo lo que está por encima del perfil, perdón, de lo que es el contrapiso y lo que es el perfil del terreno natural, más o menos así rápidamente. Todo esto que está aquí, voy a tratar de pintar en blanco de vuelta para que se note un poco más. Todo eso que está sombreado es lo que yo necesito excavar o desmontar, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir esto en zonas de figuras geométricas relativamente regulares que puedo aplicar fórmulas para calcular. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo agarro y tomo este punto acá, así, y separo esta figura en un A1 y esta figura que está acá abajo en un A2, tengo dos trapecios. Tengo esta altura que mide 72, tengo esta altura que mide 35 para el A1. Entonces puedo aplicar la fórmula del trapecio. Suma de las dos alturas dividido 2. Hago el promedio y multiplico por la distancia que hay de este punto a este punto, que con el AutoCAD es fácil de tomar, de determinar. Ahí tengo medido 380. Entonces, si yo quiero calcular A1, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer 0,72 más 0,35 dividido 2, que es el promedio, multiplicado por la distancia 380, que es lo que tengo acá. 72 más 35 dividido 2 por 380 me da 2,033. Después de este lado, la misma cosa, desde aquí, que es mi área donde me quedé, ya tengo que medir la otra altura, que es hasta acá abajo, porque acá voy a hacer más excavación. Entonces acá tengo 0,65. Me voy al otro extremo. Acá prácticamente tengo desde aquí hasta abajo, que es casi el ancho del contrapiso nomás. Entonces tengo 0,10. Tengo 65 más 10 dividido 2 multiplicado por 690. ¿Qué es lo que tengo acá? 65 más 10 dividido 2 por 690 me da esta área. ¿Cuál va a ser mi área total de desmonte? La suma de estas dos. Entonces tengo 4,621. Y por último, ¿cuánto va a ser el volumen de desmonte en el S1? Va a ser esa área total, que es desde acá
hasta acá, o sea, en la zona de la obra, multiplicado por esta distancia que está acá, 380, que es el área de barrido que estoy tomando. Entonces, eso hago al final, acá, el área total por 360 me da este resultado final. Quiere decir que hay 16,64 metros cúbicos aproximadamente a desmontar en ese perfil o en esa sección. Después hago lo mismo con la sección 2. Fíjense acá la sección 2. La sección 2 es más fácil otra vez. ¿Por qué? Porque en la sección 2 prácticamente tiene el mismo nivel. Acá no hay variación de nivel como en la cochera. Entonces todo esto va a estar prácticamente al mismo nivel. Desde acá le llevo otra vez una línea hasta arriba, otra línea acá. No hace falta una intermedia porque está prácticamente todo al mismo nivel. Si bien hay acá 3 centímetros de diferencia, bueno, tomo eso. De acá les tiro la otra línea. Entonces, de acá voy a ir, en realidad, hasta arriba, hasta acá. Ahí está la perpendicular. Y ahí tengo el punto con 101,26 de cota. Acá tengo el punto con 101,23. Esta línea que está resaltada, disculpen, esta línea resaltada me da el terreno natural. Que ¿cómo hago eso? De la misma forma que hice, intersectando la curva de nivel. Acá, por ejemplo, esta curva de nivel se intersecta con mi eje en ese punto. Esta curva de nivel se intersecta en este punto. Esta curva de nivel se intersecta fuera del terreno, entonces ya no hace falta dibujar. Tengo prácticamente 2 intersecciones nomás. Y con eso ya puedo dibujar mi línea de terreno natural. Y acá me pasa exactamente lo mismo. Tengo esta zona que es de excavación, volumen de excavación, y tengo esta zona que es un volumen de relleno, si voy a considerar hasta este punto, acá, esta pequeña zona que está acá. Bueno, Profe, señor, nosotros no podemos sacar el área también de la figura, o sea, compuesta, el área sombreada, sí, podemos sacar y multiplicar por la claro que amplitud. sí. Acá en propiedades, ahí tenés el área de la figura sombreada directamente. Claro que pueden Ahí. hacer. Ah, Pero en mi caso, te tengo que mostrar eso en forma manual, de tal forma que vos, si no tenés AutoCAD a mano, puedas igual calcular el volumen con los planos a mano. O sea, ese es el ah, objetivo, al fin y al cabo. Pero sí, entiendo. se supone que las herramientas informáticas están para eso, para ser utilizadas. Es más, hay programas de CAD que son exclusivamente para cálculo de volúmenes. Topograph, por ejemplo, es uno de los programas donde vos cargas la información, inclusive descargas la información de la estación total, te delimitan los puntos del plano plan y altimétrico y te dibujan los perfiles automáticamente. Vos le indicas nomás los niveles de piso terminado y ya te calcula el volumen de suelo que necesitas mover. O sea, hoy en día tenemos herramientas para estos cálculos de maneras, digamos, súper rápidas de ejecutar. Pero nosotros, como cátedra, lo que necesitamos es que vos entiendas el concepto primero. Y que en el peor de los casos, si tenés una calculadora a mano, tenés los planos impresos, igual vos puedas hacer este cálculo, para que no dependa exclusivamente de los programas informáticos. Pero sí, se puede sacar. De hecho, yo cuando hago un presupuesto, lógicamente esto que está acá abajo ya no calculo así, ya directamente saco el área de acá y multiplico por la distancia si trabajo en el AutoCAD. Entonces, sí, se puede hacer de esa forma, claro que sí. Pero voy otra vez a lo mismo, la idea acá es un poco más didáctica que otra cosa. Entonces, Una volviendo a consulta. este perfil, sí, escucho. Eh, Nosotros tomamos como si el área de las secciones sean rectángulos, ¿verdad? Sean regulares, o sea, no rectangulares, sino una figura regular. Puede ser un triángulo, un trapecio, un rectángulo, pero buscamos
asociar a eso de tal manera poder aplicar la fórmula que conocemos para cálculo de áreas. O sea, es decir, ves que este gráfico es el eje que nosotros hace rato definimos como una sección. Así Pero este sería como el perfil longitudinal o sería ya el área transversal. y viene a ser como el área Eso- transversal en realidad, aunque si nos orientamos con el plano es un perfil longitudinal. Pero vos definís un perfil ya sea transversal o longitudinal y multiplicás por una distancia que te da la zona donde vas a barrer esa área, donde vos decís que esa área es relativamente, digamos, invariable, o sea, que se mantiene constante. Entonces, haces una simplificación de cálculo. Por eso, yo hablo de perfiles transversales, pero pueden ser perfiles longitudinales también, no hay problema. Siempre que vos te ubiques gráficamente, porque fíjate lo que pasa. Si yo vengo acá, en este plano, y tomo la otra sección, o sea, la otra dirección, y hago un perfil en esta forma, este perfil a mí no me sirve porque el área que yo voy a barrer acá varía desde la cota 101 a la cota 101,50. Me explico, ¿verdad? Entonces me conviene más tomar siempre en la dirección donde el área al barrer se mantiene constante. Cuando hablamos de una obra vial y hablamos de un camino que ya sea tengo que desmontar o rellenar, yo no tomo el perfil longitudinal para barrer en el ancho del camino, sino tomo perfiles transversales, porque justamente ahí es donde se mantiene invariable esa sección. Y voy haciendo simplificaciones. Por eso, ¿cómo defino ese perfil? Y defino en la zona donde yo voy a considerar ese proceso de cálculo. ¿Puedo tomar acá en la otra sección? Sí, puedo tomar, pero ahí tengo que hacer variar entre una cota 100 y una cota 105, perdón, 101 y 101,5. Y acá tengo que ir a la cota 102. Entonces, si hago esa variación, mi resultado no va a estar tan próximo a lo que realmente necesito. A eso es lo que voy. La orientación básicamente depende del diseño, del dibujo en sí y de la posición que ocupa dentro del plano planialtimétrico. Ahí es donde yo voy haciendo esas simplificaciones y voy tomando. Si bien, si entro a analizar detalladamente, esta cota curva de nivel tampoco se mantiene invariable en ese sentido, pero se supone que lo que yo sumo de más por debajo voy a sumar menos por arriba y ahí más o menos voy compensando. Por eso estamos hablando de métodos aproximados. Y de hecho que si tomo el otro sentido, voy a tener que hacer un perfil para la zona de la cochera, pero después voy a tener que hacer otro perfil para la zona de la cocina, porque ahí tengo una variación de mi cota final también. En cambio, si yo tomo en el sentido longitudinal, hablando con propiedad en este caso, considero ya esa diferencia de nivel que hay entre cocina y cochera y puedo hacer un cálculo más fácil de seguir gráficamente. Eso es lo que sería más o menos la respuesta a la pregunta puntual que hiciste, ¿verdad? Profe, una consulta. Nosotros podemos darnos cuenta de cuál es mejor, o sea, qué perfil es mejor tomar viendo las curvas de nivel y en donde... Claro. La posición de tu planta baja dentro de ese plano planialtimétrico, cómo está posicionado. Siempre tenés que tratar de tomar los perfiles perpendiculares a la curva de nivel. Esa es la convención que tenés que usar. Sí, sí. Lo más perpendicular posible a la curva de nivel. No exactamente perpendicular, pero lo más perpendicular posible. Entonces, fíjate cómo están nuestras curvas de nivel. Nuestras curvas de nivel están más o menos verticales, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo que tomar horizontal mi perfil para poder tener una invariabilidad en el barrido de esas áreas. Lo que no conviene hacer es tomar paralelo a las curvas de nivel. Entonces, si la casa estaba rotada, por ejemplo, 90 grados, iba a convenir tomar los perfiles transversales, tomando como referencia el marco del proyecto arquitectónico. Porque repito otra vez, así como está el proyecto arquitectónico ahora, estos perfiles que yo estoy dibujando no son transversales, son longitudinales, ¿de acuerdo?
La palabra técnica nomás tiene que ser longitudinal, no transversal. Ahora, si mi proyecto estaba rotado 90 grados, sí iban a hacer la misma dirección, iba a dibujar, o así semi-horizontal, por decir así, o medianamente perpendicular a las curvas de nivel. Y en ese caso iban a ser perfiles transversales, hablando con relación al plano de la planta baja, al arquitectónico. No sé si se entiende mejor ahí. Sí, se entiende, profe. Gracias. Bueno, y ya prácticamente es nuestra hora, así que lo que voy a tratar de hacer es terminar esta parte de la explicación de tal forma de que puedan después ustedes desarrollar el ejercicio. Nos quedamos acá, donde hay una zona de desmonte y hay una zona de relleno, ¿verdad? Entonces se calcula eso por separado y se tiene. De la misma forma que hicimos abajo, yo puedo tomar esta línea aquí hasta un punto dado, inclusive puedo tomar hasta este valor que es más o menos el mismo lugar donde tenía la variación de nivel, solo que acá se mantiene constante y ahí hago un trapecio acá. O sea, ¿por qué este punto? Porque es el punto donde cambia la curva del terreno natural. Aquí es justito coincidente con la cota 101,5. Entonces yo sé que entre este punto, este extremo, y este punto de acá, toda la línea del terreno natural se supone que es una recta continua. Entonces, por eso armo este trapecio aquí como un A1. Y aquí cambia la dirección de la línea del terreno natural hasta acá, hasta donde se intersecta con la parte de abajo del contrapiso. Y este dibujo pasa a ser un triángulo. Entonces, tengo un trapecio más un triángulo, que puedo calcular por separado, puedo sumar, multiplico por D, tengo el volumen de excavación. Y acá abajo, que no calculé, ahora me di cuenta que me faltó calcular eso acá, voy a completar después antes de subir a la plataforma, tengo también un triángulo, tengo esta distancia acá que puedo medir, tengo esta cota, o sea, esta longitud acá, que puedo medir ahí, que es 343, y tengo esta altura, en este caso, para ese triángulo, que es 24. Entonces ahí puedo aplicar la fórmula del triángulo, tengo la sección, multiplico por D, tengo el volumen a rellenar. Y análogamente hago el sector S3. Tengo toda excavación en este caso también, para el sector. Disculpen. Y con esto puedo aplicar la fórmula de vuelta, A1, A2, sumo los dos, la misma cosa, tengo el volumen. Al final sumo este resultado de volumen más este resultado, que es toda excavación, más este resultado, y tengo mi resultado final, 27,44 metros cúbicos, es lo que voy a excavar. ¿Qué me falta acá? El relleno, que si bien pueden darse cuenta que va a ser un resultado muy pequeñito, ¿verdad? O sea, va a ser un valor muy, muy pequeño. Bueno, y una vez que tengo eso, me voy a mi planilla. Este es el modelo de planilla tipo que tenemos, donde están todos los rubros de una obra, y nosotros lo que vamos a hacer ahora es cargar solamente la columna de la cantidad. Entonces fíjense aquí, en el ítem movimiento de suelo, retiro de tierra, carga y flete, tengo 27,44 metros cúbicos. ¿Qué me falta cargar? Relleno y compactación para el ítem movimiento de suelo. Después voy a tener aparte ítem, por ejemplo, de excavación para fundaciones, y voy a ir completando. Si no tengo eso acá, entonces le voy a agregar una fila y acá voy a poner, por decir, excavación para zapatas. Voy a hacer ese cálculo y voy a cargar el valor correspondiente aquí. Profe, sí. Tengo una duda sobre el trabajo práctico, ya que estamos en esto. ¿El trabajo práctico Sí. va a ser sobre nuestro plano o va a ser sobre el plano que ustedes nos dan? Sobre el plano de clase, que se va a dar para desarrollar durante la clase. O sobre ese tenemos que hacer el cómputo y eso es lo que vamos a entregar después, ¿verdad? Así mismo, sobre ese plano van a computar todos los rubros y van a ir cargando esta planilla. A medida que van computando, van cargando y van entregando. Y el Por plano, ejemplo, el plano del edificio que teníamos que conseguir, entonces. el plano del edificio que tienen que conseguir es para un trabajo de fin de curso, donde también se hace el cómputo métrico
pero de ciertos rubros, porque evidentemente no podemos pedirle todos los rubros, pues no hay tiempo para hacer todo. Entonces lo que hacemos es seleccionamos rubros representativos, se le pide eso a ustedes que hagan el cómputo métrico y que carguen la planilla, y eso es lo que se entrega como trabajo práctico final. Eso es otro trabajo. El trabajo que ahora yo les estoy diciendo que tienen que hacer es el de clase, que es como el desarrollo día a día de las clases, o sea, clase a clase en realidad. Y eso es lo que vamos entregando. O sea, eso es una cosa y el edificio es otra cosa. Es otro trabajo que también se tiene que hacer. Que eso sería individual. Esto es individuo, o sea, no. Llegamos a la conclusión de que va a ser entrega grupal, si no me equivoco. Usted ya tienen los grupos definidos. Sí. La idea es que ustedes hagan el trabajo, todos los 5 integrantes o 4 integrantes, no recuerdo cuántos integrantes había, y que seleccionen el trabajo más representativo y eso es lo que entregan como grupo. Yo entendí que iba a ser así, porque no va a haber tiempo de corregirle a cada uno su trabajo y puntuarle, porque ustedes son más de 200 alumnos, según entiendo. No, 100 y piquito de alumnos. 200 creo que eran construcciones 1. Entonces son más de 100 alumnos y a nosotros no nos da el tiempo de evaluarle a los 100 cada uno de manera individual en el trabajo de clase. Lo que sí les digo es, evidentemente no podemos controlar nosotros si es que una sola persona hace el trabajo, pero usted tiene que saber que si uno solo hace el trabajo, ese es el que va a tener un buen desempeño en el curso y los otros posiblemente no. Entonces todos tendrían que hacer el trabajo, pero la entrega es grupal, un solo trabajo se entrega por grupo, que es lo que se va a evaluar y se le va a devolver a ustedes para que puedan ver ahí en qué se equivocaron, qué tienen que mejorar y puedan estudiar de eso después. O sea, una entrega por grupo, pero lo ideal es que todos los integrantes del grupo hagan su trabajo. No sé si Sergio está por ahí y me corrige con relación a eso.